Ayer la presidenta electa, ¿recuerda usted la declaración que le presentábamos del general del máximo cargo en Culiacán, Sinaloa? Y no nos podemos acostumbrar a eso, a que la autoridad diga, imagínense aquí en Sonora que de repente salga el máxima autoridad militar y que dijera, no, pues los catorrazos, el enfrentamiento de cárteles se va a acabar hasta que los delincuentes digan. En Caborca, ¿no? En Guaymas, en Cajeme, aunque en Cajeme ya los hechos de violencia han bajado. Imagínense así. Entonces, pues démosle las llaves de todo, ¿no? Y ayer, no sé si tengamos incluso también, que lo dijo enseguida el gobernador de Sinaloa, Claudia Sheinbaum, que la presidenta electa justificó lo que está pasando en el sentido de que, a ver, si nosotros intervenimos, dice la presidenta, se va a hacer más grande el fuego. Eso fue lo que quiso decir la presidenta. Escuchemos. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. O sea, ¿qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces, por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población. Entonces, en momentos así, lo que se hacía antes pues era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en estas circunstancias de que finalmente lo que nosotros queremos es la paz y la tranquilidad en Sinaloa y evidentemente combatir la delincuencia, pero no generando más confrontación que genere más muertes y que puedan estar inclusive involucrados pues civiles, ¿no? Calderón decía, va a haber, ¿cómo le llamaba? Daños colaterales. Bueno, fue parte de lo que dijo la presidenta y el presidente saliente dice, acusa a adversarios de usar mentiras, sensacionalismos y alarma en los hechos de violencia en Sinaloa para inducir miedo a la población. Acaba de decir en la mañanera, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que representa a mi persona y no han podido. Bueno, ahí se equivoca el presidente. Al menos acá, mucho menos alejado de la realidad. Digo, no, a ver, ¿por qué el presidente no cuestiona al mando militar y decir, oye, eso no se debe de decir? A ver, no, la pierde el presidente, la verdad, se agarra y echa a todos en el saco y se obnubila, se cierra y todos son malos y si está... No, ahí no es cierto. No es cierto. A ver, la realidad es que a confesión de parte relevo de pruebas. Y si vamos a admitir que cualquier mando diga eso, bueno, pues entonces, pues denle las llaves a los militares de las ciudades, a los narcos. Y ya, punto, ¿no? Se acaba esto. Ya, o sea, quitémonos la máscara. No sé la ironía, por supuesto que no. O legalicen el negocio, la industria. Pero la sangre sigue corriendo. La población está autoconfinada, la escasez de alimento, se suspendieron clases, no hay grito. ¿Qué es eso, por favor? A ver, ¿cuál sensacionalismo? Son hechos. Cerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados a el conservadurismo y las redes sociales y tienen el tema de Sinaloa porque pues es como el tema de Cedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar
al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su Sí, perspectiva. los medios de información que no son, en sentido estricto, de información, son de manipulación. Entonces, tienen un efecto, porque atemorizan a la población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar, y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. Hechos, autoconfinamiento, es decir, como la pandemia, la gente se encerró. Hechos. 2, no hubo alimentos. Hechos. 3, un gobernador solo dando el grito. Hechos. 4, la gente, se suspendieron clases. Hechos. 5, más de 30, ¿cuántos muertos van? Más de 30 muertos. Esos son hechos. No es sensacionalismo. A ver, ¿cómo tomar esto, César Gutiérrez Priego, tú que eres, obvio, moderado, especialista en temas de seguridad, derecho penal, militar y seguridad? ¿O nos tenemos que acostumbrar? También es cierto lo que dice Claudia Sheinbaum, sí, puede generar más violencia, pero bueno, a ver, ¿frente a qué estamos? ¿Cómo una mirada a lo que ocurre en Sinaloa y que no se extienda en el país, César? Bienvenido, buenos días. Alberto, buenos días, como siempre un placer saludarte. Tenemos que reconocer algo, el comandante de la tercera región militar se equivoca, no puede salir a dar una declaración de esa manera. Total. Y menos justificar que la violencia que hay en el país no se puede controlar, en específico en el estado de Sinaloa, porque es una lucha entre dos facciones de un grupo criminal. Me parece lamentable, me parece fuera de lugar y me parece que se equivoca el general. Pero hay que entender algo que me parece que es muy importante y que tenemos que analizar. Sí se ha estado focalizando el problema de la inseguridad en el estado de Sinaloa. Hemos visto los despliegues militares. Hay cerca de 700 elementos de fuerzas especiales que se encuentran desplegados en específico en Culiacán y los alrededores de la ciudad capital. Y que, por supuesto, hemos visto que no se ha convertido en el culiacanazo que muchos esperaban o que muchos tratan de hacer creer. Pero la realidad, como tú lo dices, es que sí afecta a la población civil, que sí hemos estado viendo que ha afectado el día a día, que sí es cierto que la gente la gente fue y sola se resguardó en su casa. Sí es cierto lo que comentas, que vimos a un gobernador que estuvo solo dando el grito. Entonces sí hay una afectación, se me explicó, a la seguridad interior, y por eso también el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir es correcto. Ahora el problema viene aquí, como bien lo señalas tú. Para que esto no se vaya a replicar en diferentes estados de la República, lo que sí creo que están haciendo de forma correcta es blindar al Estado para que la violencia que estamos viviendo en la ciudad capital, que es en Culiacán, y en los alrededores cercanos,
no se vaya moviendo como este famoso efecto cucaracha a los alrededores. Me parece que el primer punto que hicieron es el de la contención. Ahora me parece que falta la segunda parte, que es el poder ir en contra de estos grupos generadores de violencia para que a su vez estas detenciones puedan dar por terminado un conflicto que sabemos desafortunadamente se va a prolongar en los meses por venir, porque ya vimos que esto es un ataque directo entre diferentes facciones y grupos derivado posiblemente de la traición en cuanto a la detención del Mayo Zambada. ¿Crees que va a venir un modelo de seguridad diferente con Claudia Sheinbaum? Porque le va a tocar ya. A ver, viene García Harfuch, ¿no?, a ocupar la Secretaría de Seguridad. García Harfuch, a ver, hay que decirlo, Omar García Harfuch fue un buen secretario de Seguridad con ella en la Ciudad de México. No es blandito, persiguió a delincuentes, lo atacaron. Es decir, ¿qué ves lo que viene? ¿Qué tendría que venir, César? Mira, yo lo que tengo entendido es que las medidas de seguridad y la idea de cómo trabajar en el próximo sexenio está más focalizado a que la información de inteligencia realmente se pueda convertir en información práctica, que en el día a día se le pueda dar uso, que es a lo que voy. Sabemos que tenemos diferentes áreas de inteligencia en diferentes instituciones. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia, que anteriormente era el CISEN. Tenemos el área de la sección segunda, que es el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tenemos el área de inteligencia de la Secretaría de Marina. A su vez, tenemos algunas otras áreas de inteligencia distintas de algunas otras autoridades estatales. El problema es que no comparten esa información. Uno de los puntos que se dieron a conocer, y me parece que es importante señalarlo, es el hecho de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando del hoy senador Omar García Harfuch, ellos son quienes van a tener toda esta información. La van a trabajar, la van a investigar y la van a hacer práctica, teniendo un pequeño grupo de policía y área de inteligencia que ellos van a corroborar que los datos sean reales. ¿Esto para qué, Luis Alberto? Para que no veamos despliegues de seguridad en donde las autoridades federales estén dando golpes la verdad, sin estrategia, en donde no sepan sobre qué grupo en específico o sobre qué personajes, la forma de operar, los lugares en donde operan, para tratar de hacer efectiva esa área de inteligencia. Me parece que les funcionó mucho en la Ciudad de México y quieren replicar el modelo a nivel nacional, obviamente en coordinación con las policías estatales y municipales, que es donde siempre ha existido ese problema. Y recordemos también que siempre existió un problema entre lo que era la Policía Federal con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que nadie quería compartir información porque todos se acusaban a los otros de corruptos. Me parece que el que tengas una sola área de inteligencia que realmente la puedas hacer operativa, le va a dar muchísimo mayor éxito al trabajo de inteligencia, que es de campo y gabinete y operativo, para realmente no sacar a las Fuerzas Armadas a estar agarrándose a balazos con los grupos criminales, sino tener objetivos directos en los cuales se tiene que enfocar el trabajo operativo. Pues por lo que se ve, entonces sí pudiera venir un cambio. Ojalá. Cierro con eso. ¿Tú crees que entonces que sí? ¿Viene un cambio? Yo apuesto a que sí, Luis Alberto. Yo tengo la esperanza de que lo que hicieron en la Ciudad de México lo puedan replicar a nivel nacional, obviamente adaptándolo a cada una de las circunstancias. No es lo mismo la inseguridad que se vive en la Ciudad de México que en algunas otras regiones del interior de la República, y que desafortunadamente a lo mejor muchos de los especialistas, incluyéndome, podemos opinar desde la comodidad de la Ciudad de México o áreas conurbadas, tratando de decir que los problemas de inseguridad que existen al interior de la República son muy fáciles de solucionar, cuando no es lo mismo ver aquí a lo mejor delincuentes que se dedican al robo de vehículos, al secuestro, al robo a casa-habitación, a llegar contra un grupo de presuntos delincuentes con 100 personas en diferentes camionetas. Pues por supuesto que tienes que hacer un trabajo específico en cada región. Estoy de acuerdo contigo. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo como siempre y estamos en contacto, César. Al contrario, un placer, Luis Alberto. Paz, buen día. Igualmente. Ojalá debe de. García Harfuch es otro perfil. Debe de cambiar la estrategia. La 4T no hay autocrítica. No les funcionó la estrategia de seguridad. Punto. Los hechos están a la vista. No, es que no es cierto. A ver, disculpe, yo de veras, yo sé que el presidente tiene la mayoría y tiene una impunidad social. Está bien. Y nosotros no odiamos al presidente, y usted sabe, y a nadie, a ningún político que gobierna, a nadie, a nadie, no cargamos a nadie.
la verdad. Viajamos ligero en la vida. Pero somos periodistas y no vamos a ocultar la realidad de nada. La estrategia de seguridad fracasó. Ahí está. Los hechos a la vista. Y tiene que cambiar. Si no, se va a poner peor esto. Y peor no se puede poner, aunque a veces cuando creemos que no lo hemos visto todo, una noticia satura a la otra en este país. Ojalá haya un cambio por el bien del país, porque lo que está ocurriendo no funciona tampoco. Ni con Calderón, ni con Peña Nieto menos, pero tampoco con la 4T. Punto.